Dice que vamos directo, ya lo tenemos en nuestras redes sociales. Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, nos acompaña. Y quien ha hecho una movida política para mí, que es el papel que le corresponde hacer a una oposición política en democracia. La oposición política en democracia no es quítate tú para ponerme yo. Para mi gusto, la oposición política en democracia es fiscalización. Y en este país se estuvo dando un debate intenso con el tema de la renovación del contrato a la empresa Panama Ports Company, que es una subsidiaria de Hutchinson One Port. Y un buen día, el ejecutivo dijo, no, ya está renovado. Ya, ¿cómo es posible? Decían algunos, otros decían, no, ya está bien, listo. Pero el señor Ricardo Lombana, en su calidad de ex candidato, de presidente del Partido de Formación, que está, vamos a preguntarle eso, cómo va la inscripción, digo, no, espérate, yo voy a presentar una carta solicitando el acta, él o las actas del debate y de la votación. Y de pronto, bueno, todo el mundo, oye, sí, mira, pidieron las actas. Y de pronto es que un tuit, ¿se acuerdan? Aquí lo leímos, Flor. Sí, aquí lo leímos. De que un tuit que ya se lo subimos a la página, de que no sé qué, un señor yendo a una oficina y metiendo unos papeles por una ranura, que uno es que el señor Lombana no está aquí, no se lo trae. Y yo, espérate, aquí está pasando algo que no es como normal. Y luego el señor Lombana va con un grupo de seguidores y se presenta a la MP y dice, vea, a mí no me han entregado nada. Porque además le acusaron de que era de Movin. Correcto. Aquí leímos todo eso. Y Sí. entonces dice, no, entrégame a mí los papeles. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Don Ricardo Lombana, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, buenos días, Flor, a todo el equipo y a toda la audiencia. Y me alegra que estén de vuelta en el ruedo. A nosotros también. Cuéntenos, vamos de lo más actual para luego entrar a lo del partido, la inscripción del partido. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos así rápidamente la historia esta de la petición, que yo la pondero desde el punto de vista de la dinámica democrática, el papel de la oposición en la dinámica democrática, que no es otra cosa que fiscalizar. Así es. Bueno, creo que has hecho un buen resumen. Inmediatamente al ver cómo se dio la renovación automática del contrato y al ver que lo único que estábamos viendo los panameños como justificación eran comunicados pagados en los periódicos y anuncios pagados, y que el gobierno no salía en ningún momento a darle una explicación a la población de cuáles eran las razones, los sustentos, tanto para la renovación o una demostración, por lo menos, con evidencias, de que el gobierno panameño había buscado o evaluado otras alternativas distintas a Panama Port Company, ya que la concesión tenía tantas demostraciones y tantas evidencias de haber sido lesiva a la nación, que por lo menos nos mostraran las evidencias de que había una discusión detrás, de que habían argumentos técnicos, de que se habían evaluado todas las posibles alternativas, desde abrirlo a competencia, desde resolver el contrato y buscar nuevos socios, hasta una negociación con Panama Ports Company, pero que fuera realmente beneficiosa para el Estado. Y la única forma de conocer eso era a través de conocer lo que se había discutido. Entonces presentamos la solicitud de acceso a información pidiendo las actas, ya que la propia autoridad marítima, su junta directiva, había expresado al país que habían decretado sesión permanente. Entonces yo digo, bueno, si decretaron sesión permanente y estuvieron reunidos y ahora renuevan el contrato por 25 años más y no nos dicen nada, bueno, entonces tenemos que saber qué dicen estas actas de las sesiones, porque ellos están obligados a levantar actas de las sesiones de la junta directiva. Y al ver que ningún miembro de la junta directiva tampoco salía a explicar nada, todo el mundo estaba pecho a tierra, todo el mundo estaba escondido. Decía, no puede ser. Presentamos la solicitud de acceso a información, como hemos hecho en otras ocasiones con otros temas, y esperamos los 30 días. Con toda la intención del caso,
cuando faltaba un día para vencer el término, nosotros anunciamos en redes. Como veníamos anunciando, faltan 5 días, faltan 15 días, faltan 10 días, y anunciamos que se vencía mañana y que íbamos a ir a presentarnos. Bueno, después de que anunciamos que íbamos al día siguiente, se aparecieron en mis oficinas a las 2:30 de la tarde, y eso fue lo que pasó, lo que ustedes vieron, ¿no? Ese show que montaron, como para querer hacer ver que habían cumplido con los 30 días. Creo que emparapetaron la información, porque todas las actas que me entregaron al día siguiente tenían fecha de autenticación de ese mismo día, es decir, que no era posible que me las hubiesen dejado o me las hubiesen enviado autenticadas como ellos bien quisieron hacer ver. Y yo creo que la mentira se les cayó solita y el país lo pudo ver cuando ellos tuvieron que bajar de sus propias redes sociales de la institución, pues todos los videos y las publicaciones que habían hecho, que ustedes leyeron y que todo el país leyó, tuvieron que borrarlas de las cuentas institucionales porque la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y la ciudadanía se dio cuenta de que estaban manejando esto con mucha opacidad, con mucha oscuridad. Yo me presenté, como bien lo has dicho, yo no recibí por correo electrónico más nada que una nota, no recibí las actas y yo me presenté, y al presentarme, pasó lo que pasó y ustedes lo vieron pues en la transmisión de las redes sociales. Primero, solo querían que yo entrara solo. Decían, usted solo puede entrar usted, no puede entrar acompañado de más nadie. Y yo digo, ¿por qué no? Yo necesito entrar por lo menos con una persona más. Una. Dice, no. Las reglas del COVID o del combate a la pandemia dicen que solo puede entrar una persona en la institución. Yo digo, yo no he leído eso en ningún lado. Solamente estoy pidiendo entrar con una persona más. Y bueno, eso tal vez ahora mismo es irrelevante. Lo relevante es que me entregaron unas copias de unos documentos que a todas luces y de las lecturas preliminares indican que son documentos incompletos, que son documentos que están revelando una serie de cosas que los panameños no sabíamos, desde la posibilidad de la venta de las acciones del Estado panameño en la empresa, sugerido por el Contralor Solís, hasta dudas o vacíos muy grandes con respecto al procedimiento que se siguió en esta discusión. Me entregaron esos documentos, los hemos estado analizando, los subimos a nuestra página web, los hemos compartido con la ciudadanía, con los medios, con cualquier persona o organización que así lo desee, para que lo escudriñen, para que lo lean, para que lo fiscalicen y para que saquen sus propias conclusiones, y muy probablemente a partir de lo que revelan esos documentos se tomarán acciones judiciales. ¿Allí encontró algo que le preocupa, así en particular? Sí, hay varias cosas, y digo preliminarmente porque obviamente son documentos que requieren estudios jurídicos, pero preocupa la legalidad o la legitimidad de la aprobación de la renovación. Porque, por ejemplo, hoy publica Rodrigo Noriega en la prensa un análisis, y como él menciona, yo esto lo había mencionado también en mis redes sociales, habían funcionarios del gobierno en las propias reuniones de junta directiva reconociendo que la renovación tenía que ir a la Asamblea Nacional, que esto requería de un proceso de aprobación de la Asamblea. Y de repente no hubo tal proceso o no hubo tal aprobación de la renovación en la Asamblea. Buscaron una forma de chifiar la Asamblea Nacional y de buscar un método alternativo para no llamarlo tal vez Pero ilegítimo o ilegal, ¿no? usted y yo sabemos qué hubiera pasado si ese documento va para la Asamblea también, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Estoy muy claro en eso, pero tú no puedes jugar a tener un Estado alternativo y un paquete de normas alternativas. Tú tienes que ser transparente con el país. O sea, tú no puedes Pero no, simplemente... lo que quiero decir es que el hecho de que fuera la Asamblea no nos da tranquilidad. A mí no me da tranquilidad. A mí tampoco me da tranquilidad, pero precisamente ese ha sido mi punto desde que yo me metí a la política. Bueno, o vamos a cambiar el sistema para estar más o menos conforme con él, o vamos a seguir montando este show de que como en la Asamblea controlan algunos sinvergüenzas el juego, y yo no quiero hablar con los sinvergüenzas para que no me chantajeen, entonces yo me invento modalidades ilegales para no enfrentar una institucionalidad fallida. Y así nos vamos con un juego donde prácticamente la república o el país se maneja como si fuera una finquita. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si hacemos esto otro? Un Estado no se maneja inventando fórmulas, sobre todo en un tema
tan relevante como la estrategia portuaria y marítima de Panamá. Y aquí es donde radica para mí la esencia de todo esto. Aquí hay dos discusiones. La falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas y de tratar de ocultar la información a la población una vez más, y la lucha por la transparencia y la lucha y la presión que debemos hacer porque siempre las cosas sean de cara a la población. Pero por otro lado, el debate de fondo es que aquí tenemos una empresa que bloqueó el desarrollo marítimo y portuario del país, que jugó en contra de los intereses de la nación. Y no es entendible ni es justificable para los panameños que a esa empresa que bloqueó esa posibilidad, y ojo, cuando hablamos de bloquear esa posibilidad, no se trata de que hubiéramos tenido más puertos y punto. Se trata de que aquí se dejaron de generar miles de empleos como parte de esta estrategia de desarrollo portuario y marítimo que la propia empresa, a través de artimañas, etcétera, como lo sabemos, bloqueó. Y la única consecuencia que ellos reciben es una renovación de un contrato por 25 años más. Aquí se está peleando no solo lo que nos pertenece, que son nuestros puertos, nuestras tierras, que deben ser para beneficio de todos los panameños, sino que además se está peleando lo que más se necesita en este momento, que es la generación de empleos a través de más desarrollo portuario y logístico. Es por eso que insistimos tanto. Y en esas actas, Flor, mira, se revela que el Contralor General de la Nación, el mismo que firmó la auditoría, sugiere que se vendan las acciones o plantea esa opción. Eso es preocupante. Como preocupante es que haya reconocido el propio viceministro de Economía, eso lo dice Rodrigo Noriega hoy, por ejemplo, lo habíamos nosotros anotado, el viceministro de Economía trabajó para la firma que tenía que emitir una opinión acerca de la renovación de la concesión. O sea, tenía tal vez un conflicto de intereses más grande que el que tenía el propio Aristides Royo, que se declaró impedido. Sin embargo, el viceministro de Economía y Finanzas fue el cantalante de la discusión. Por otra parte, si el representante, Almengor, el viceministro Almengor. Por otra parte, Edwin, tú conoces bastante de esto. Si Aristides Royo se declara impedido como representante del Ministerio del Canal, por ejemplo, o se declara impedido el representante de la autoridad del Canal de Panamá, ¿dónde están los suplentes? O sea, ¿dónde están los suplentes? Ellos tienen suplentes designados. O sea, esto se maneja con una ligereza de que yo tengo conflicto de interés, me paro y me voy. Está bien que declares el conflicto de interés, pero eso es una junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá. Se declaran impedido y no dan una explicación de por qué. No, en el caso de Aristides Royo, según los extractos, porque yo le sigo llamando extractos de actas a lo que nos entregaron, porque me niego a comprender cómo la renovación y toda la discusión en torno a la renovación del contrato de Panamá Port se resume a 70 páginas de una sesión permanente de 3 meses, ¿no? Es como la decretó la propia Junta Directiva. Aristides Royo sí menciona que por haber trabajado en Morgan y Morgan tiene conflicto de interés y se retira. Y eso está bien hasta allí, pero para algo existen los suplentes, ¿no? De los principales, ¿no? En esa junta directiva, el suplente de él no es el administrador del canal. No estoy claro en eso todavía. Es precisamente parte de lo que estamos viendo. Ahora, de encontrarse irregularidades muy severas en ese contrato con PPC, ¿hay marcha atrás? Bueno, a mí no me sorprendería. A mí no me sorprendería que el gobierno... ¿Por qué? Porque es que están tratando de justificar, me parece a mí, o de legitimar, de acuerdo al análisis que hasta ahora hemos hecho, un acto que a todas luces tiene elementos de ilegalidad o de ilegitimidad. Otra cosa que nos hemos dado cuenta. Si se consideró la posibilidad de venta de acciones, por ejemplo, si tú no eres accionista el día de mañana, ¿no? ¿Y cómo tú puedes haber recibido dividendos adelantados, por ejemplo? Que eso fue parte de lo que se acordó. ¿Cómo pactas dividendos adelantados? Otra pregunta que nos surge. Si no conoces, obviamente, a futuro términos relativos o realidades relativas a las utilidades o a las pérdidas.
¿Cómo, ¿Cómo se nota en las actas o en los extractos de las actas, Flor, ya que tú me hiciste la pregunta específica? Se nota que la instrucción venía del Ejecutivo, ¿no? De que ahí lo único que había que discutir era cómo renovamos. Las actas nos demuestran que nunca hubo una discusión acerca de pensar en alternativas que beneficiaran mayormente a la población. La discusión era sobre cómo hacemos para renovarle el contrato a Panama Ports Company. Y cuando tú escuchas a los voceros de la empresa hablar y comparas lo que han dicho los voceros de la empresa y lees los comunicados de la empresa y luego los comparas con lo que decían los voceros del gobierno en las sesiones de la Junta Directiva, el discurso es uniforme. O sea, parecían defensores de la empresa los funcionarios del gobierno. Y estoy seguro que del análisis jurídico, no solo por el lado de dividendos, no solo por el lado de posibles ilegalidades, sino también por el lado de utilizar un procedimiento oscuro. Por ejemplo, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, según estos documentos que se han revelado, debió haberle entregado al Ejecutivo un documento en el que sustenta el cumplimiento del contrato y las razones de la renovación. Ese documento no lo entregaron. Ese documento lo tenemos que solicitar y lo tienen que hacer público. El acuerdo de accionistas que tanto se está mencionando. ¿Por qué no revelan el acuerdo de accionistas? Por ahí un funcionario mencionó que ese es un acuerdo privado. Sí, es un acuerdo privado cuando el Estado no es parte. Cuando el Estado no es parte. Lo mismo que pasó con la empresa esta de energía, ¿no? Que se negaban a entregar o se negaron a entregar la información. Todavía al día de hoy no sabemos cuánto billete le cuesta al Estado esa transacción de lo de la NG Power, donde no hay un bloque puesto. Pero Y no solo eso, o sea, no sabemos... de una concesión del Estado, ¿no? Es que este es un país increíble. O sea, somos dueños, los panameños somos dueños de porcentajes de empresas y a nosotros mismos como dueños nos dicen que no podemos conocer información de las empresas, ni de las transacciones, ni de los montos. O sea, eso en buen panameño significa que nos están ocultando información, tal vez para que no nos demos cuenta del tamaño de la mordida que hay detrás de eso. Nos siguen agarrando o nos quieren seguir agarrando de pendejos y por eso actuamos como actuamos con el tema de la Autoridad Marítima de Panamá y vamos a seguir actuando con otros temas. Vuelvo a preguntar lo que preguntó Flor. Además del planteamiento del Contralor Solís, que para mí es un escándalo el planteamiento, y no porque no se pueda hacer una transacción válida, cuidado, ¿eh? Cuidado, que sí, el Estado puede decidir vender su participación en Panama Ports, en Cable and Wireless, etcétera, y es plata fresca que le entra al Estado. Sí, es cierto, como transacción es válida. Lo que pasa es que plantear esa transacción en medio de un cuestionamiento a un documento, reitero, tan cuestionado, enciende las alarmas. ¿Hay algún otro hallazgo hasta el momento, además de ese planteamiento del Contralor de vender las acciones? Sí, lo relativo al no cumplimiento del procedimiento legal que yo mencionaba, para poder hacer la renovación. Voceros del propio gobierno reconocen la necesidad de que el contrato tiene que ir a la Asamblea para su renovación. Confesión de parte, dejando al margen el problema político que representa llevar esto a la Asamblea, que lo sabemos tú y yo muy bien y lo comenzamos más temprano. Se reconoce en las actas entregadas que ese es el procedimiento legal y después se lo brincan o buscan una alternativa para no cumplir con la legalidad. Entonces están reconociendo a través de ese hallazgo, por lo menos ese hallazgo a nosotros nos indica que había un conocimiento claro de que esto tenía un procedimiento establecido, ¿sí? Y que la reunión o las reuniones, entre otras motivaciones, era para buscar una vía alternativa. Eso me parece escandaloso. Y con respecto al tema de los dividendos recibidos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es un tema un poco más denso porque ahí sí tenemos que analizar cifras y obviamente en las actas no hay cifras. Obviamente ahora tenemos que cotejar la información que están discutiendo en las actas o en estas supuestas reuniones contra las cifras que se han publicado a ver si no han omitido información. Pero estoy encaminado, o al menos preliminarmente, sí les puedo compartir que esto va a dar pie a acciones judiciales que se pueden presentar contra la decisión de la renovación del contrato de Panama Ports. Porque al final
No es que se trate de tumbar la licitación, perdón, la renovación. No se trata de buscar que se tumbe. Se trata de que se cumpla con la ley y de que lo que resulte o de la renegociación con Panama Ports o de una alternativa, lo que sea mejor para los intereses de la nación, que es lo que no se ha logrado en medio de la oscuridad. Y va a ser una batalla intensa porque no es la primera vez que con esa empresa se quiere ocultar información. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que podemos esperar todavía más noticias? Sí, por supuesto. Nosotros estamos evaluando la presentación de otra solicitud de información, ahora que sabemos qué falta, ahora que sabemos qué es lo que no han entregado, ¿no? Ahora podemos hacer otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué los suplentes no se habilitaron, ¿no? Ahora, cuando se declararon impedidos unos? Aquí hay un elemento que surge. Usted aspiró a la presidencia de la República en la vuelta pasada, ahora está en medio de una inscripción de un partido, presumiblemente porque va a mantener la aspiración. Y los panameños nos estamos enterando poco a poco, no a la misma velocidad que quisiéramos, de una serie de taras que hay en el Estado panameño, como Estado, ya no como gobierno, sino como Estado. Y una de ellas parece ser estas juntas directivas de estas instituciones, en donde para mí una de las taras es que está compuesta fundamentalmente por funcionarios y no hay lo que una palabra que se le ha escuchado mucho al doctor Miguel Antonio Bernal, no hay lo que se denomina la veeduría. O sea, como que llega el momento que en ese proceso de aspirar a modernizar el Estado panameño, en estas juntas directivas, si bien es cierto, tienen que haber algunos funcionarios por razones obvias del cargo, debiera haber un porcentaje de ciudadanos. Cuando digo un porcentaje, me refiero a 1, a 2, a 3, que como representantes de la ciudadanía digan, bueno, mira, ahí lo que se discutió y lo que se ha ejecutado cumple con la ley y demás. Absolutamente de acuerdo. Recuerdo que para la campaña este fue un tema que en algunos conversatorios que tuvimos surgió y en algunas conferencias o debates. Hay un documento muy interesante que preparó en su momento el Instituto de Gobierno Corporativo, que analizó precisamente de manera técnica las juntas directivas del Estado o en las que había participación del Estado, ya porque el Estado fuese accionista o tuviese participación. Y una de las conclusiones precisamente apuntaba a lo que tú dices, la necesidad de directores independientes y la necesidad de directores ciudadanos. Estamos hablando en el fondo, Edwin, de un problema que no solo afecta a la junta directiva, sino un problema de representatividad o legitimidad. El ciudadano no se siente representado. Cuando revisas la lista de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, por ejemplo, y ves a qué organizaciones representan las personas que están sentadas allí, son todos intereses vinculados al sector. Y eso hasta allí está bien. Pero estos son nuestros puertos. Estos son los puertos de todos los panameños. Y estoy hablando solo del ejemplo de la Autoridad Marítima de Panamá. Se justifica en la vida democrática de hoy, en el modelo democrático que estamos tratando de replantear ante su desgaste, representación ciudadana en estos entes de junta directiva. El problema que tiene la democracia hoy, Edwin, es un problema de que el ciudadano no se siente representado por sus autoridades. Eso hacia dónde está llevando, sobre todo algunos países de Europa, ya vemos ejemplos de esto, a abrir espacios para la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, no solo en las elecciones, pero ojo, sino en la... Don Ricardo Lombana, ojo con algo. Si usted me preguntara a mí, que trato de entender estos debates de nuestro país, yo creo que debe haber una junta directiva de la AMP, por ejemplo, y que ahí estén representados la gente de las navieras y los puertos y el canal y todo lo que tiene que ver con la estrategia marítima. Pero como que pareciera que lo que hace falta es un grupo que no sea paralelo, pero que un grupo de panameños que no tengan nada que ver con el sector, pero que digan, hombre, mire, la junta directiva con la ley en la mano hizo esto y cumplió. No sé si me capta, como una fiscalización. Sí, sí. Más allá de Sí. ser una junta directiva, sino un fiscalizador. Puede ser a través de miembros de la junta directiva. La ciudadanía puede tener en un replanteamiento legal que se haga sillas, puestos en la junta directiva de la AMP, en la junta directiva de la Caja de Seguro Social, en la junta directiva de todas las instituciones
donde el ciudadano debe sentirse representado. Y la figura de las veedurías, ahí sí tengo, o sea, estoy de acuerdo, pero aquí sí quiero agregar algo, Edwin. Si hubiese transparencia, o sea, si estas actas fueran públicas, siempre, 24 o 48 horas después de que se dan las reuniones, ¿no? No necesitarías tener veedurías por todos lados al lado de cada institución. Simplemente tendrías que tener ciudadanía activa y organizaciones que se la pasen revisando la documentación que se publica, pero es que no se publica nada. Cierto. No se publica absolutamente nada de lo que ocurre. Entonces hay que estar rogándole. Mira, ese día que fuimos a la autoridad marítima, era como si nos estuvieran haciendo la concesión y el favor de sacarnos copia de una información que es pública. Yo creo que tenemos que apuntar hacia las dos cosas, hacia las veedurías ciudadanas, sí. Recuerdo en la discusión de las reformas electorales, hubo un momento, Edwin Flor, en la que se le propuso a los magistrados del Tribunal Electoral que hubiese una veeduría ciudadana, ¿no? Para fiscalizar el trabajo que se hacía, tanto en la parte de manejo de fondos como en la parte institucional y demás. Y eso fue un insulto para los magistrados del Tribunal Electoral. Que a ellos nadie los tenía que ver, ni tenía que existir ninguna veeduría. Sí. Entonces, yo creo que es un tema de ir comprendiendo que la democracia está desgastada, y está desgastada precisamente porque el ciudadano no se siente representado, y se sentirá mejor representado en la medida que tenga acceso a la información, la pueda entender, la pueda fiscalizar y hacer presión para que se corrija. Y finalmente, ¿cómo va la inscripción del partido? Otro camino. Bueno, comparto con mucha satisfacción que estamos en la puerta de lograr la cantidad de inscritos que exige la ley. Pensé que estaba en la puerta del horno. No, para nada, para nada. Ya estuve en un momento, pero sí, ya estuve en un momento, pero bueno, el camino siempre es interesante. Estamos en la puerta de poder lograrlo. La ley electoral exige, para redondear la cifra, 39.200 adherentes. Estamos por ahí por el orden de los 38.700. Estamos a 350, 400 adherentes de lograr la cifra requerida, aunque, como bien conocerás, no nos vamos a quedar allí, no nos podemos quedar allí. Siempre hay que tener un colchón, ir más arriba, porque siempre hay depuraciones o etcétera con las firmas. Entonces, probablemente vamos a ir hasta 45.000 o hasta 50.000. Y luego de eso, la ley electoral manda a que se cierren las inscripciones, lo que llaman cerrar libros, y que se convoque a una convención constitutiva, que es el evento para formalizar el partido. ¿Cuándo ocurre el cierre de los libros? En el próximo mes y medio, estoy seguro que llegaremos a la cifra que queremos llegar, y viene entonces la organización de la convención para formalizar el partido. Lo que sí yo creo que puedo compartir con certeza es que este año, en el 2021, el partido estará formalizado, habrá cumplido con su convención, bien, tendrá sus juntas directivas y todos sus órganos en lugar, y empezaremos entonces la segunda parte de este proyecto hacia 2024, que es la organización interna, lo que tiene que ver con la selección de candidatos a todos los cargos de elección popular, que eso lo estamos preparando desde ahora con nuestra escuela de formación y demás, incluyendo muchos candidatos independientes, y ya la elaboración, pues, de nuestra propuesta al país hacia 2024, pero seguimos encaminados, pues, con nuestro proyecto, el movimiento Otro Camino. Suerte. Bueno, buena suerte, don Ricardo Lombana. Seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias a usted.